y vamos viendo. Entonces, usualmente nosotros hablamos de estados de conciencia en esta clase, ¿no? Pero, ¿qué creen ustedes que es la conciencia? A ver, ¿quién me podría echar un cuento sobre eso? ¿Qué es conciencia? Vamos a despertar. Pues, profe, pues en lo que he visto, Sí. la conciencia va un poco más allá de simplemente ser un conjunto de estructuras que están percibiendo y dirigiendo información sobre estímulos. La conciencia, según lo que he visto, tiene que ver más bien con experimentar, con tener experiencias, ¿sí? No solo recibir estímulos y responder a ellos, sino poder almacenar la información, poder recordarla y poder sentirla. ¿Sí? Entonces, pues pienso que la conciencia tiene más que todo que ver con eso, con la capacidad de experimentar los estímulos como tal, no solo recibirlos, sino experimentarlos y tenerlos de algún modo sumados al conocimiento general. ¿Interpretarlos? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra opinión? Pues, profe, yo siento que es como la capacidad de discriminar pues los estados de alerta, o sea, como en general eso. ¿Alguna otra? Pues, Ok. profe, la capacidad de estar consciente, como tal lo dice la palabra, la conciencia es la capacidad de saber qué es lo que está pasando a mi alrededor, procesarlo e interactuar con las demás cosas que están a mi alrededor. Ya. Etimológicamente sería como con conocimiento. Ok, todas esas cosas tienen un nivel de debate muy alto, ¿de acuerdo? Muy alto. Entonces nosotros sí hemos orientado la discusión, nosotros digo yo algunos, ¿no? Hemos orientado la definición de conciencia hacia lo que decía nuestra compañera que habló hace un momentico, sobre la capacidad de discriminación que tenemos del mundo. Existen tantos estados de conciencia como instantes de su mente. Primero la asociamos a un sistema nervioso, aunque algunos dicen que no necesariamente está asociada al sistema nervioso, pero eso ya son cosas filosóficas más finas, pues, o especulativas inclusive. Entonces es como la capacidad que tenemos, es una función de la capacidad de discriminación que decimos nosotros, ¿no? Es función de una capacidad de discriminar. Discriminar significa reconocer semejanzas y reconocer diferencias. Es decir, qué tanto A es igual a B o qué tanto son diferentes, ¿no? Entonces existirían tantos estados de conciencia como instantes de su vida y como proyecciones, condiciones en las que usted está frente al mundo y a usted mismo, ¿no? Porque usted puede tener la autoconciencia. Por supuesto, lo asociamos mucho más al concepto de percepción, ¿no? Como decía también ustedes hace un momento, ¿no? La percepción, que es como la interpretación de la realidad, ¿sí? La interpretación de lo que sentimos, digamos así. Entonces, cuando hablamos que es una función de la capacidad de discriminación, estamos diciendo tenemos que reconocer cuáles son los elementos comunes que vemos entre diferentes situaciones, objetos, etcétera, y cuáles son los diferentes. Cuando hablamos entonces de los estados de conciencia, en medicina se hacen también todas las discusiones del mundo, pero para evitar problemas se han buscado definiciones operacionales, ¿no? Operacionales significa clasificar el estado de conciencia de acuerdo a la capacidad de respuesta del ser humano, ¿no? Del espécimen biológico que estemos trabajando, ¿no? Porque ahí podríamos tener toda una discusión de cuáles son los niveles de conciencia de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ha operacionalizado diciendo cómo se responde frente a diferentes estímulos. Entonces, ustedes han oído hablar de los estados de alerta, ¿no? De sueño, de sueño, o de somnolencia y sueño. Han oído hablar de estados estuporosos,
estuporosos y abren corchete, ¿no? Superficial y profundo, y de comas, ¿no? Entonces la medicina hace un tiempo trabajaba mucho con esa clasificación, también coma superficial y profundo. Lo que pasa es que saber los límites exactos de en qué momento está uno, en cuál estado está, no es fácil ponerse de acuerdo entre la gente. Entonces, lo que para algunos es un estupor profundo, para otros un coma superficial. O a veces hay diferencias mayores todavía, ¿no? No, este es un estupor superficial y otro dice, no, es un coma profundo. Y empieza la pelotera, ¿no? Entonces hay que volverlo más operacional, más objetivo. Digamos que en su mayoría, de aquí hacia abajo, estos niveles son patológicos, de aquí hacia arriba son niveles fisiológicos, aunque podrían haber estados de estos niveles que también son patológicos, ¿no? Si asumimos entonces la definición inicial, que nosotros estamos en un estado de conciencia distinto en cada momento, porque es una función de la capacidad de discriminación que tenemos del mundo. Aún dentro del estado de alerta, por ejemplo, podemos tener infinitos niveles de conciencia, dependiendo del estado. Por ejemplo, si usted se toma unos tragos, ¿no? Opa, gracias. Gracias, Alicia. Si usted se toma unos tragos, su capacidad de discriminación de estímulos, su capacidad de respuesta frente a los estímulos, porque su percepción, dependen de su percepción también, han variado. Entonces, en ese sentido, dentro del que podríamos llamar clínicamente alerta, yo podría tener diferentes niveles de capacidad de reconocimiento del mundo y de percepción y de interpretación. Entonces, serían diferentes niveles de conciencia. Pero le pongo un ejemplo todavía más radical. Lo que yo estoy percibiendo aquí frente al computador no tiene nada que ver con lo que ustedes están percibiendo allá. O mejor dicho, hay elementos comunes, estamos en una charla común, pero ustedes están percibiendo otro computador, otro ambiente, etcétera. Tienen otra representación del mundo en este instante de cosas que yo no tengo esa representación. Y viceversa. Cada uno está sintiendo, interpretando y percibiendo el mundo en este instante de una manera diferente. Por lo tanto, cada uno tiene un estado de percepción diferente. ¿De acuerdo? Un estado de conciencia distinto. Dentro del nivel de alerta, todos estamos alertas. Y ni se diga del sueño, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de algunas etapas del sueño que clínicamente consideramos normales, fisiológicas, pero aún así, ¿no? Existen diferentes modalidades de trastornos del sueño. Pero en general, nosotros decimos que estos dos estados de conciencia suelen ser los más cercanos a lo que llamamos normal. Y definitivamente de aquí en adelante son estados claramente patológicos. Existen lo que se llaman estados especiales de conciencia, y eso es otro tema, ¿no? Los que se obtienen en meditación, los que se obtienen en sonambulismo, los que se obtienen en otras condiciones. Bien, entonces, ese tipo de nivel de conciencia depende básicamente de lo que nosotros llamamos el sistema reticular activador. Y ese es el tema de lo que vamos a conversar ahorita. Entonces, sistema reticular activador involucra tres gigantes estructuras. Una es la corteza cerebral, dos, el tálamo, y tres, el tallo cerebral, la formación reticular del tallo cerebral. Formación reticular, que es la parte principalmente la región medial de todo el tallo cerebral, ¿no? Puente, protuberancia y mesencéfalo. Entonces, perdón, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Todo eso hace parte del gran sistema reticular activador. La formación reticular, el tálamo y la corteza. Son los tres componentes principales del sistema reticular activador. Muy bien. Entonces, cosas grandes desde el punto de vista anatómico, muy simples que nosotros manejamos. Primero, todas las modalidades sensoriales envían relevo indirecto a el sistema reticular activador, y particularmente a la formación reticular. De casi todas las modalidades sensoriales, todas, envían información al sistema reticular y en particular a la formación reticular. ¿De acuerdo?
Si no es en la formación reticular, lo hacen en tálamo. Todas las modalidades sensoriales, excepto el olfato, envían información al tálamo. El olfato lo hace a través del epitálamo. Entonces ahí está la discusión de que si eso hace parte o no del tálamo. Olvidémonos de eso. Todas las modalidades sensoriales se meten con el sistema reticular activado. Eso es lo primero que tiene que quedarles claro. Segundo hecho grandote, ¿no? Tenemos dos tipos de proyecciones, ascendentes y algunas proyecciones descendentes. Las proyecciones ascendentes son de dos tipos. Unas que hacen relevo en el tálamo. Y no estamos, ojo que no estamos hablando de las proyecciones sensoriales específicas, ¿no? Yo no sé si ustedes ya las vieron. Las vamos a volver a mencionar en fisiología, en la próxima clase tal vez. Pero no estamos haciendo referencia a esas proyecciones específicas. Son otras paralelas, digamos. No hacen parte del lemnisco lateral, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces hay comunicaciones con el tálamo y en particular con los núcleos intralaminares del tálamo. Las vías específicas van a núcleos específicos del tálamo. Visión, a núcleo geniculado lateral, audición, al central. En fin, cada uno tiene su proyección específica. No, estas son a núcleos intralaminares del tálamo. Y de los núcleos intralaminares del tálamo se proyectan radiaciones difusas a toda la corteza cerebral. Ese es un tipo de proyección. Pero hay otro tipo de proyección que también funciona y que también surge de la formación reticular y esa no pasa por el tálamo. Entonces hay proyecciones difusas también que pasan directamente hacia la corteza cerebral y activan la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos grandes de proyecciones ascendentes. Unas que pasan por tálamo y después encienden la corteza y otras que no pasan por tálamo, pero encienden de forma difusa la corteza. Imagínense que la corteza son bombillos, ¿no? Entonces usted está encendiendo bombillos en la corteza. Eso significa siempre que hay una activación de este tipo, de cualquiera de estas rutas, usted está alertando, está activando neuronas corticales. Entonces asumimos que en cierta forma usted está pasando a un nivel de alta capacidad de discriminación, ¿de acuerdo? Pero por supuesto ya veremos en control motor en particular que hay unas vías descendentes, hay una vía retículo espinal, por ejemplo, que tienen que ver con la capacidad de respuesta de ese sistema de alerta. Entonces usted recibe información sensorial inespecífica, por ejemplo, a la formación reticular, usted enciende su estado de alerta, ¿no? Pero al mismo tiempo usted tiene comportamientos musculares, motores, que lo preparan para la acción. Entonces, siempre que hay un alertamiento o un estímulo de esos, usted se despierta y ese despertar involucra comportamiento motor también, ¿no? Entonces ya veremos que tiene que ver con músculos del tronco en particular. Pero bueno, entonces esa es la conexión básica del sistema reticular activador. Y lo clave es esa activación difusa. Esa es y que está relacionado, por supuesto, con todos los sistemas sensoriales. Eso es una de las cosas claves que usted debe recordar. Bien, entonces, ese tipo de activación, más las activaciones propias de las estructuras, por ejemplo, de los núcleos del tálamo, producen unas entradas sinápticas a nivel cortical. En sus libros se las pintan como así. Digamos que este es el cuerpo neuronal de una corteza, de una neurona cortical, ¿no? Donde las dendritas están ocupando las capas más superficiales de su corteza cerebral, ¿no? Y la mayoría de las entradas que vienen del tálamo, o las que vienen inclusive de los núcleos específicos sensoriales y de los inespecíficos, la mayoría ocurren por acá, en la capa 4, en la capa 6, en fin. Ocurre en la porción más alta de su corteza cerebral, ¿no? Entonces aquí están las entradas sinápticas de la información que viene por acá de abajo. Muy bien, entonces
Esa actividad talámica y esa actividad del sistema reticular tiene unos componentes que son oscilatorios. Hay unos osciladores, algunos que están en esas estructuras, otros que inclusive están en el hipotálamo dorsal, pero en general tienen un comportamiento rítmico oscilatorio. Y eso genera entonces unos potenciales posinápticos en las dendritas de estas neuronas, y eso genera a su vez lo que llaman unos sumideros de corriente en la corteza. Entonces, cuando usted está produciendo aquí despolarizaciones, esas despolarizaciones no son potenciales de acción, son potenciales posinápticos, ¿de acuerdo? Pero entonces usted ha despolarizado y ha vuelto ligeramente, podría haber vuelto ligeramente negativo o menos positivo realmente esta porción dendrítica comparada con esta de acá. Entonces se describen unos flujos de corriente extracelulares. Y esas oscilaciones dadas por las entradas sinápticas y por las oscilaciones entre las dendritas y los axones corticales generan unos potenciales de campo que usted los puede registrar aquí en la corteza cerebral. Si pone un electrodo sobre la corteza, lo llaman electrocorticograma. Pero si usted tiene el hueso, piel y todo eso y registra por encima, por fuera de su paciente, por fuera de la piel, lo llamamos un electroencefalograma. Entonces el electroencefalograma no es más que el registro de la actividad oscilatoria de las regiones corticales, donde estén los electrodos, son los potenciales de campo que se registran como consecuencia de estas oscilaciones. Al principio se creía que estos electroencefalogramas eran básicamente potenciales de acción. Hoy se cree que no son tanto los potenciales de acción de la corteza, porque la parte más superficial de la corteza son principalmente dendritas. Esas sustancias blancas son principalmente dendritas y conexiones, y son sinapsis. Entonces son las oscilaciones de los potenciales sinápticos en comparación con los cuerpos y con los axones de las neuronas corticales, lo que genera actividad eléctrica cortical, rítmica, ¿de acuerdo? U oscilatoria. Oscilaciones que se pueden registrar en un electroencefalograma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa actividad oscilatoria, como todas las oscilaciones, como todas las ondas, usted le puede analizar componentes de frecuencia y componentes de amplitud. Con base en eso, se habla de ritmos. Miguel Ángel levantó la mano. Cuénteme, Miguel. Profe, entonces, si entendí bien, esta actividad eléctrica en la corteza no se da por potenciales de acción, sino por la variación del potencial postsináptico. Correcto, sí, señor. Y Esto, por los osciladores que hay de esos potenciales con respecto al soma o al axón de esas neuronas. Entonces, los que han hecho ese estudio fino, yo no sé cómo se hizo en detalle el estudio, pero los grandes conocedores de esta parte dicen que son básicamente, este es el componente principal de los ritmos electroencefalográficos. No son los potenciales de acción. Ok, entonces tenemos esas ondas electroencefalográficas y como todas las ondas le podemos analizar amplitudes y le podemos analizar periodos o frecuencias, ¿de acuerdo? Con base en eso se clasifican ritmos electroencefalográficos. Bueno, pero antes que eso, vamos a mostrarles entonces ¿dónde tengo yo el PowerPoint? ¿Lo cerré? No, ahí está. Ah, pues es el que tengo abierto, mucha pelota, ¿no? Espere, discúlpeme que yo me enredo solo aquí, ¿no? Yo tengo aquí algunas diapositivas. Esto lo hizo un psicólogo que fue egresado nuestro del posgrado, Manuel Mejía, nos los ha cedido. Y esta fue una presentación que él tuvo para sus clases. Él es profesor en la Pontificia, pero él fue profesor en la UIS. Y no se dio
curiosidades de estas cosas. Entonces tiene aquí algunos un montón de electrodos sobre el cuero cabelludo de la persona, ¿no? Hablando del electroencefalograma. Y esos electrodos pueden hacer registros monopolares o bipolares, ¿no? Monopolares significa que, fíjense, cada una de estas bolitas es un electrodo. Entonces yo podría hacer la comparación de los potenciales de un electrodo contra un electrodo de referencia que suele ser colocado en la oreja, electroneutro, digamos. Entonces, usted compara cada uno contra la oreja del paciente. La oreja del paciente debe estar captando oscilaciones del campo eléctrico del cuerpo, pero también las capta el cerebro. Entonces, esas oscilaciones que son inespecíficas se eliminan en lo que se llama un amplificador diferencial, del que nunca hablamos, pero yo creo que por ahora no lo vamos a mencionar. Entonces, se hacen registros de comparación de cada uno de estos puntos con respecto a la oreja. Esos son los que llamamos, como si este fuera la Tierra. Eso es lo que llamamos registros monopolares. Pero también se hacen registros bipolares, que es comparando cada uno de estos electrodos con el equivalente del hemisferio contralateral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tienen esa distribución que es simétrica en el cuero cabelludo. A esto lo llaman el sistema 10-20. 10-20, ¿por qué? Porque lo que se hace es medir la distancia que hay entre las dos orejas y con base en eso, y el diámetro anteroposterior, y con base en eso yo puedo colocar los electrodos al 10% o al 20% de la distancia medida en el paciente. Entonces yo lateralmente yo mido entonces el diámetro horizontal y coloco los electrodos en el 0% o en el 10 o en el centro o en el 20%. La distribución de los electrodos sigue esa pauta, 10 o 20% de la distancia del propio paciente. Pero eso es secundario. Además tienen letras y tienen números, la nomenclatura de esos electrodos. Si ustedes ven bien, los que están a la izquierda, ¿no?, de este paciente, son números impares. Los que están a la derecha son números pares. Para que cuando ustedes después le entreguen un resultado con un registro con muchos canales, usted sepa a qué se refiere. Bueno, aquí está. Estos son los frontales, ¿no? Bueno, este es el frontal central, pero este es el frontales. O frontopolares lo llaman realmente porque están sobre la parte ocular, y aquí están los que llaman frontales, pero hay unos temporales, hay unos parietales, hay unos occipitales. Toma la inicial como de la proyección del lóbulo sobre el cual uno espera que esté localizado el electrodo o los electrodos. Entonces, hay electroencefalogramas que tienen este número de electrodos y hay otros que tienen 200, 300 electrodos, ¿no? Entonces, hoy en día han mejorado la tecnología para eso, y a usted le ponen muchos más electrodos, por supuesto. Entre más cerca estén los electrodos, usted mejor discrimina, pero al mismo tiempo también esos electrodos están influenciados por potenciales de campo de toda la zona. Entonces, hay unos trabajos de componentes vectoriales muy importantes cuando se procesan esas señales en términos matemáticos. Ok. Esa es la forma como se colocan. Claro, hay registros muy simples. Por ejemplo, hoy en día se consiguen bandas inclusive de juego, ¿no?, que se ponen con un par de electrodos nada más y una tierra. Y usted registra, puede ser la actividad de los electrodos o de las zonas que usted esté interesado. De hecho, Manuel que preparó este archivo, hizo tesis con nosotros con un electroencefalograma de 2 canales nada más, ¿no?, registrando en corteza frontal y en corteza occipital. No teníamos más que esos 2 canales, pero hoy hay de cientos de canales, ¿de acuerdo? El problema de los electrodos que están aquí enfrente es que además son influenciados por la actividad eléctrica ocular. Entonces, la actividad eléctrica cerebral aquí se ve influenciada por el electrooculograma, y eso trae algunos rollos implicados ahí. Entonces, bueno, este es un modelo de un equipo que puede ser, este es el polígrafo, uno de los polígrafos que ustedes pueden conocer, que también permite hacer electroencefalografía, pero de pocos canales, ¿no? Ok. Bien, entonces aprovechemos algunas de las diapositivas. Entonces estábamos diciendo que como todo registro de ondas, ¿no?, usted puede
analizar amplitudes y periodos o frecuencias. Y con base en eso se clasifican los ritmos, ¿de acuerdo? Entonces, el ritmo más popular que nosotros conocemos o que ustedes habrán oído mencionar es el ritmo alfa, y que llamamos alfa. Es un ritmo caracterizado por oscilaciones que están entre 8 y 12 hercios, es decir, entre 8 y 12 ciclos por segundo. Ondas cuya frecuencia está entre 8 y 12 ciclos por segundo, ¿de acuerdo? Ese ritmo alfa es más predominante en adolescentes y adultos que en los recién nacidos. Los recién nacidos suelen tener ritmos más bajos. Es un ritmo típico de cuando usted está en una condición de estado de conciencia alerta, pero relajado. Alerta relajado es con baja información sensorial. Específicamente, si usted se le pide que cierre los ojos mientras se le hace un electroencefalograma y en particular en cortezas parietales, veremos que la occipital es la que más marca la interrupción, pero si usted cierra los ojos y está relajado, pero consciente, alerta, usted tiene un gran aporte de ritmo alfa de 8 en el espectrograma o en el análisis espectral del electroencefalograma. Usted tiene componentes alfa predominantes. Aportan mucha energía al espectro el ritmo alfa. Si a usted se le pide que abra los ojos, que se deje estimular visualmente, o si a usted se le pide que haga una operación matemática mental con los ojos cerrados, o si a usted se le pide que piense un poquito en su última experiencia cuando salió con la novia o el novio, es decir, si a usted se le pide un esfuerzo cognitivo o se le da una alta estimulación sensorial, su ritmo predominante ya no es alfa, su ritmo pasa a beta y un gran componente también a gamma. Ya lo vamos a ir mirando. A eso lo llamamos el bloqueo alfa. El bloqueo alfa es el que se produce cuando usted tiene una estimulación sensorial o una activación cognitiva o emocional importante. Entonces, y es normal. Eso es lo que se espera en una persona sana. Los neurólogos y electroencefalografistas evalúan ese componente cuando usted le hace un electroencefalograma. Usted le dice, cierre los ojos, relájese, pero no se duerma. Y usted le hacen el electro con un componente. Miran qué tanto aparece el ritmo alfa, que es una expresión de los osciladores talámicos importantes. Pero súbitamente le dicen, sume, ¿no? 8 más 7, réstele 9, multiplíquelo por 4 y quítele 0, ¿no? Cualquier cosa de esas. Enseguida usted deja de tener un aporte importante del alfa para empezar a tener ritmo beta o ritmo gamma. Entonces, el ritmo beta, digamos que es un ritmo que era el que nosotros consideramos de alta frecuencia. Cuando yo estudié medicina y estaba ahí como ustedes, para nosotros el ritmo beta era el de frecuencia alta. Estaba entre 13 y 30 hercios, ¿no? Como les digo, algunos dejan una ventana, un limbo entre 12 y 20. Y hay algunos dicen que el beta es entre el 20 y 30 hercios. Pero entonces ya queda un limbo, un pedazo que no. Entonces, mira, yo prefiero que no exista ese vacío. Entonces, alfa 8 a 12, ritmo beta de 13 a 29 o a 30. ¿De acuerdo? Y hoy se sabe que si usted, entre más actividad mental usted tenga, entre más esfuerzo atencional y más esfuerzo cognitivo usted esté haciendo, mayor es la frecuencia, pasa a 31 a 60 hercios, y además la amplitud es más chiquita. Miren que la amplitud va cayendo, ¿sí? Aquí la frecuencia está subiendo. Bueno, aquí está, en este tramo la frecuencia sube y en este tramo, en ese mismo recorrido, la amplitud pico de las ondas disminuye. A eso se le llama en electroencefalografía una desincronización, ¿no? Es decir,
usted estaba con un ritmo lento y de gran voltaje, y en la medida que usted empieza a pensar, a sentir, a tener actividad, se empiezan a encender bombillos en diferente momento en su corteza cerebral, y eso hace que su ritmo se vaya volviendo más frecuente. Carajo, ¿por qué me salen esas cosas? Más frecuente y de menor amplitud, cada vez de menor voltaje y de mayor frecuencia de oscilación. Entonces, casi que esa desincronización que llamamos así en electroencefalografía está asociada a una actividad mental intensa. Entonces, y como les he dicho, este ritmo gamma entre 31 y 60 es barato, ¿no? Porque este es lo que llaman el gamma bajo. Hoy la literatura y los estudios científicos hablan del gamma alto, que son mayores de 60 hercios. Ritmos mayores de 60 hercios. ¿Y por qué pararon en 60? Por lo que les decía cuando hablábamos de señales, ¿no? 60 hercios es una berraca interferencia de la red nuestra, entonces la gente no quiere hablar de los 60 y para ahí el registro. Y eso es gamma, pero ese es gamma bajo. Entonces usted haga un filtro notch, elimine el 60 y sigue registrando de para adelante. Y ese es el gamma alto, ¿no? Y hoy se sabe que ese gamma alto está fuertemente relacionado con actividades muy de mucho esfuerzo cognitivo y emocional. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es lo que llamamos la desincronización. ¿De acuerdo? No lo olvide. Desincronizar es bajar la amplitud y aumentar la frecuencia. Existen unos ritmos más lentos, que son el ritmo teta, están entre 5 y 7 hercios y los voltajes son un poquito mayores. Y entre 0,5 y 4 hercios, lo que llamamos el ritmo delta. Estos ritmos también aparecen en el electroencefalograma nuestro, pero en el adulto los aportes son pocos comparados con los 3 ritmos de abajo, ¿de acuerdo? A no ser que estemos en algunas fases de sueño específicas. Y en algunas regiones en particular podría haber un predominio del teta, pero el delta en el adulto casi no se presenta. En cambio, en los recién nacidos y en los lactantes hay un gran componente de baja frecuencia y gran amplitud, ¿de acuerdo? En nosotros también hay, pero es poquito el aporte. En nosotros, digo yo, adultos jóvenes como ustedes y adultos viejos como yo. Entonces, se evalúan esos ritmos electroencefalográficos en los pacientes y se miran qué tanto aportan a sus actividades cotidianas y lo esperado, y analizan lo esperado en diferentes circunstancias, en diferentes estados de conciencia, ¿de acuerdo? Tanto en los alertas como en el sueño y por supuesto en los estados patológicos de coma, ¿no? Entonces, por supuesto, uno de los indicadores de muerte cerebral es cuando el electroencefalograma se vuelve plano, ¿no? Ya no hay actividad eléctrica cortical, entonces es uno de los indicadores de muerte cerebral. Profe, Señor, dígame. yo puedo tener actividad gamma si estoy durmiendo. Es me pasa, Sí. digamos, estoy soñando, estoy estudiando o algo. Sí. Déjeme que ya vamos para allá. Claro que sí. Sí, de hecho tiene. En la fase de REM puede tener ese tipo de actividad. Sí, alguien más iba a decir algo, no sé. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es el mayor tipo de, o sea, el tope de frecuencia que nosotros tenemos después de 60? Venga, hoy se están describiendo hasta 100 hercios, ¿no? Es posible que hayan descrito un poquito más allá. Lo que pasa es que esas altas frecuencias y bajos voltajes, fíjense que cuando yo estaba haciendo medicina no se hablaba de eso, porque todo el mundo creía que era ruido eléctrico, era interferencia. Entonces, llegar a demostrar que corresponde a actividad electroencefalográfica es todo un camello, ¿no? Demostrarlo. Y demostrar que no es interferencia de otra cosa, ¿no? Entonces, yo he visto trabajos que hablan tranquilamente de 100 hercios, ¿no? Y es posible que algunos hayan detectado bandas de frecuencia adicionales, ¿no? Pero entonces no le conozco un límite rígido a esto. ¿Alguna curiosidad en particular? ¿Por qué te llama la atención eso en especial?
pues para saber esto, cuál esto es el máximo, porque todo yo no creo que debemos tener un tope, por lo general. Imagino que hay topes que tienen que ver con las condiciones físicas, ¿no? Electrofisiológicas y biológicas, ¿no? De las composiciones o de los fenómenos eléctricos, sí, seguramente. Pero lo interesante es cuáles son las oscilaciones que se asocian a ciertas funciones, ¿no? Pero claro, si tú detectas un ritmo adicional, pues es importante. Siempre era importante. Dígame, compañera. Profe, ¿y las personas con epilepsia, digamos, hasta qué nivel pueden llegar ellos? Bien, entonces las epilepsias son disritmias que llamamos, ¿no? Entonces usted viene con un ritmo electroencefalográfico que tiene componentes de estos, pero no solamente aparecen trastornos de la frecuencia, sino del voltaje. Entonces suelen aparecer complejos de alto voltaje y alta frecuencia. Entonces aparecen cosas como estas y sigue su ritmo en ciertos focos. Y hay algunas epilepsias que tienen patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que llaman el pequeño mal ausencia tiene un patrón de espiga onda lenta. Entonces, en electro que se caracteriza por eso, habría que mirar cuáles son los osciladores que producen esa señal. Pero, y alguien me preguntó en estos días, mire, con todas esas señales, algunas veces podemos identificar patrones de cosas, sí, sí. Y ojalá fuera tan fácil, ¿no? Y siempre encontrar patrones, ¿no? Pero entonces en este tipo de patrón ya lo rotulan de una vez. Este es un pequeño mal ausencia además, o es un pequeño mal comparado con un gran mal que suele tener oscilaciones de muy alto voltaje y alta frecuencia y duraciones distintas, ¿no? Dependiendo de cuál es la severidad de la crisis convulsiva. Y en diferentes focos o en un solo foco, sí. Entonces, en general, las epilepsias, desde el punto de vista electroencefalográfico, se caracterizan por tener trastornos severos del ritmo. Entonces, a pesar de que los ritmos normales nuestros son mezclas de estos ritmos, una crisis convulsiva se sale por completo de todos estos patrones. Mejor dicho, aquí pueden haber componentes de muy alta frecuencia, pero además su característica fundamental es primero que es paroxística. Paroxística es súbita. Es súbita, en paquetes y de muy alto voltaje. Entonces el electroencefalografista dice si hay focos de paroxismo, esa es la palabra que suelen utilizar. Focos paroxísticos en área temporal, el área en FPZ, qué sé yo, dependiendo de la localización del electrodo donde mejor se detecta esa expresión eléctrica. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué en los bebés, digamos, la frecuencia disminuye? O sea, porque, digamos, yo hubiera pensado que era antes mayor, ¿no? O sea, porque ellos están recibiendo muchos estímulos y están como aprendiendo muchas cosas. O sea, obvio ellos como que pues no hacen ecuaciones ni nada, pero pues yo pensaría que, digamos, el esfuerzo es proporcional a sus capacidades. bien, entonces lo que yo te responda es especulativo, ¿no? Porque si yo supiera en detalle eso, probablemente me hubiera ganado el premio Nobel. Hay muchísimas cosas que no sabemos, ¿no? Pero usted misma está dando parte de la respuesta en el sentido de descartar aspectos, ¿no? De descartar aspectos que solamente por asociación estamos diciéndolo, pero no porque lo entendamos. Tú me estás diciendo, el niño no hace ecuaciones, no hace no sé qué, no hace todo ese estrés mental. Si no hace ese estrés mental, eso es característico de ondas lentas. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué eso es característico de ondas lentas? Este es el pedazo que no sabemos muy bien. Entonces parecería que hay unos osciladores primarios que están funcionando, que tiene que ver con marcapasos que habíamos hablado, ¿no? En eso, el doctor Ginás, que ustedes habrán oído mencionar mucho, Rodolfo Ginás, este neurocientífico que vive en Gringolandia, de vez en cuando lo muestran por aquí en televisión, él ha hecho bastantes aportes sobre esos osciladores tarámicos. Es un tipo que ha trabajado bastante sobre eso. Entonces, pero en realidad no tenemos claro por qué es que eso ocurre, ¿no? Ahora, uno se imagina que cuando la persona está haciendo un estrés cognitivo o emocional, está procesando en paralelo muchísimas informaciones y tiene muchas interconexiones horizontales también. Y eso hace que hayan osciladores desincronizados, porque es como si estuvieran
Yo me imagino, pero vuelve y juega, ya es una especulación, yo me imagino un computador de esos donde se prenden los bombillitos en cada subrutina y hay muchas subrutinas funcionando en paralelo, ¿no? Entonces esa vaina cada uno está disparando por separado. Pero eso es más intuitivo y especulativo que real, lo que yo le estoy diciendo, porque demostrar por qué el niño tiene esa oscilación y no la otra, uno dice, no, es que no está haciendo esa actividad mental, como usted misma lo dijo. Pero eso no lo explica, ¿no? Porque la pregunta entonces sería, ¿por qué esa actividad desincroniza o por qué la falta de esa actividad sincroniza? Entonces realmente creo que no sabemos todavía sobre eso. ¿No? Es un hecho. Ayer les decía, tal vez al grupo de laboratorio, una cosa es que usted evidencia cosas, muestre que hay hechos concretos y otro asunto es que usted los entienda o no. Entonces, si usted puede demostrar que existen cosas, de ahí en adelante tiene que explicarlas y ese es otro proceso, ¿no? Por lo menos sabemos que eso existe y empieza usted a asociarlas. Esto se asocia con tal, esto se asocia con tal. Ahora, ¿cuál es la explicación biológica de eso? Ahí estamos, ¿no? En esas estamos. No sabemos muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una Comentario? pregunta. Dime. Si una persona en estado de relajación que no está teniendo ningún estímulo cognitivo ni algún proceso sensorial o algo así, tiene un valor de una frecuencia muy alta, ¿a qué puede ser? ¿Cómo garantizas tú que no está teniendo actividad cognitiva alta, no? Pues en teoría, ¿no? O sea, ¿Cómo lo digamos que garantizas? pues yo le voy a hacer un Ajá, examen ajá. y trato de inducirlo a la relajación, pero pues obviamente se puede llegar a poner nervioso y no sé, puede tener pensamientos cognitivos, pero idealmente Ajá. que esté totalmente relajado, que no tenga, sí, esto podría pasar. Sí, claro, por supuesto. No, de hecho, fíjate, volvemos casi que a lo mismo de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué es lo que yo te puedo decir en ese caso? Yo puedo, o lo que tú estás diciendo en ese caso, la persona, a pesar de que creemos que está en un estado de relajación, está teniendo una electroencefalografía de desincronización, ¿no? Que usualmente la relacionamos con un aumento de la actividad cognitiva y emocional. Ahora, ¿puede haber alguna otra cosa detrás de eso? Pues sí, podría haber, pero no sé qué sería, ¿no? No sé qué sería. Entonces, claro, una cosa distinta es cuando una persona está completamente despierta y tal, teniendo actividad, y yo espero un cierto voltaje, digamos, de los componentes alfa, yo espero que estén entre 20 y 50 microvoltios, las alturas de esas ondas, pero resulta que yo me encuentro con esos ritmos de 8 a 12, pero los tengo muy amortiguados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tengo en menos de 10 microvoltios. Ah, entonces vuelve y juega, ¿no? Ahí sí empieza uno a preguntarse cuáles son las 5 cosas que determinan la amplitud de cualquier onda electrofisiológica. Entonces, una de las cosas que uno piensa en medicina enseguida, es decir, y sobre todo si uno compara lado izquierdo con derecho, por ejemplo, ¿no? Y usted encuentra que esa amortiguada de la amplitud, digamos que está en el área temporal del hemisferio derecho, pero no en el hemisferio izquierdo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué carajo hay esa amortiguación? ¿Por qué la onda es más chiquita? ¿Es el número de células? ¿Es la sincronización? ¿O es la resistencia entre el cerebro y el electrodo de registro? Pues para sorpresa de muchos, es muy frecuente que sea la resistencia, ¿no? Entonces, este es su cráneo. Aquí usted tiene el hueso. Usted tiene, bueno, músculo y grasa en la mitad y lo que usted quiera. Tiene meninges y tiene su cerebro. Todo esto es una resistencia, ¿de acuerdo? Para este electrodo que usted tiene acá. Pero del otro lado tiene lo mismo. Eso es el lado izquierdo, en el lado derecho tiene lo mismo. Entonces, en algunas oportunidades, el paciente tiene eso, pero tiene esto en la mitad del camino. Aquí está su cerebro y aquí tiene una pepa gigante. Entonces, a veces hay tumores que se interponen entre el cerebro y el electrodo de registro. Entonces, usted ve un electroencefalograma definitivamente aplastado. A pesar de que las frecuencias de las ondas están normales, las amplitudes no lo están. Entonces, o es un tumor, o es un cipote coágulo, ¿no? Ese tipo tuvo un trauma craneoencefálico y tiene un hematoma crónico ahí, qué sé yo. Entonces usted
ven como manifestación electroencefalográfica ese tipo de modificaciones en las señales. ¿De acuerdo? No sé si eso. Dígame. ¿Aló? Sí, señor. Lo que pasa es que me genera como curiosidad, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, o sea, este tipo de registros, ¿cómo pueden, cómo surgir? Porque, pues, digamos que ellos, pues, con esta patología, pues. Bien, yo no conozco, no quiere decir que no existan, deben haber muchísimos estudios en esquizofrénicos y electroencefalografía, deben haber muchos. Pero me imagino que en particular asociados o a su momento de crisis o al suministro de fármacos o frente a ciertos estímulos. Entonces lo que se estudia es el cambio de electroencefalográfico frente a ciertas circunstancias. Porque yo no he escuchado que haya patrones electroencefalográficos típicos de un paciente con esquizofrenia. No lo he escuchado. Claro, pacientes con esquizofrenia pueden tener trastornos de sueño, por ejemplo. Entonces, usted verá patrones electroencefalográficos que sugieren trastornos del sueño, ¿no? Pero como asociación al diagnóstico de esquizofrenia, no conozco, no los he visto, ¿no? Además que hay muchísimos trastornos mentales, ¿no? Es decir, considerados trastornos, entre comillas. En la práctica, cada estado de activación mental o cerebral suyo generan patrones electroencefalográficos que como son, o respuestas electroencefalográficas que como son tan desordenadas y tan aleatorizadas, porque cada instante mental es distinto, cada instante perceptual es distinto, entonces no se repite una secuencia de ondas características. Cosa distinta es si yo meto electrodos en diferentes regiones cerebrales y yo puedo registrar si se repite algún patrón de señal. Ahora, con el electroencefalograma se pueden hacer cálculos numéricos que sí sugieren respuestas específicas. Si me dejan avanzar, eso es lo que llamamos los potenciales evocados. Es lo que vamos a ver si alcanzamos a mencionar hoy también. Bueno, entonces sigamos por aquí en este momento. Ok, entonces esos son los ritmos electroencefalográficos, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, qué pena. dime. Una pregunta, Señora. si una persona convulsiona y le hacen un encefalograma después para confirmarlo, ¿el encefalograma qué revela? O sea, ¿qué tipo de ondas muestra Nada. como para Nada. confirmarlo? Nada. Es decir, si ya pasó la crisis convulsiva, lo más probable es que no le encuentren nada. Si todavía tiene descargas, pues se las podrán detectar. Es más, déjeme decirle que no todas las crisis convulsivas o epilepsias se detectan en electroencefalografía, ¿no? Es decir, acuérdense que su electroencefalograma es un registro de las capas más superficiales. Y a veces usted tiene focos epilépticos que son profundos. Y solo en la medida en que esto modifique de manera significativa lo más cortical, usted se lo pilla. Pero si no lo modifica significativamente, usted no se pilla en el electroencefalograma la crisis convulsiva. Entonces esos casos se presentan también. Y a veces el diagnóstico de convulsión se hace por otras rutas. Bueno, hoy afortunadamente hay otras herramientas diagnósticas. Están las resonancias funcionales magnéticas. A veces las crisis convulsivas se asocian a cambios estructurales en el cerebro, como tumores, aneurismas, etcétera, cicatrices. Entonces, los análisis estructurales de TAC o de resonancias también ayudan. Pero adicionalmente a eso, a veces no se detecta. Entonces, hay pruebas que llamamos farmacológicas, ¿no? Entonces, prueba farmacológica consiste en que al paciente se le da anticonvulsivantes y si con eso se controla, pues era una crisis convulsiva. Es de descarte, mejor dicho, ¿no? Entonces hay de todo, hay de todas las circunstancias en la clínica. Pero si a usted, si a usted le pasó la crisis convulsiva, no queda una señal clásica, digamos así. No queda una señal clásica. Y vuelve, juega, depende del tipo de crisis que usted tenga y de la severidad. Entonces, ya les dije, hay diferentes tipos de epilepsia. Entonces, hay unas que reclutan masivamente descargas en todo el encéfalo. Es posible que se dejen unas oscilaciones lentas, es posible. Pero hay otras que son focos chiquitos, ¿no? El pequeño mal que llaman, ¿no? Suelen ser de crisis del lóbulo temporal. Entonces, no deja huella.
Es más, en algunas personas que tienen crisis convulsivas, le hacen el electroencefalograma, en ese momento no tienen la descarga, no aparece nada. Entonces se hospitalizan para inducirle la convulsión. Entonces, en algunas oportunidades se utilizan estímulos sensoriales o la supresión del sueño para que ese foco de neuronas que son muy irritables, si usted las estimula repetidamente, por ejemplo, con estimulación luminosa, un flash, ¿no?, intermitente, se alborotan y empiezan a disparar. Y ahí usted se pilla en el electroencefalograma dónde están los focos. Entonces, en algunos pacientes se les hace eso, ¿no? Primero se les impide dormir 24 horas. Entonces usted llega con una defensa bajísima, una capacidad inhibitoria bajísima. Y al mismo tiempo le clavan un flash intermitente encima. Entonces eso dispara con frecuencia muchos focos epilépticos. Y ahí se evidencia que esa persona es epiléptica. Y lleva un año en manejo, en observación, y no se la habían pillado, ¿no? Porque siempre que le hacen el examen está bien. En el momento de hacerle el examen está bien. Entonces hay que buscarle que le aparezca. Generalmente lo hacen bajo hospitalización, claro. Entonces, si le aparece la crisis convulsiva, ya está el médico, lo trata, le pone la droga necesaria, le calma la crisis convulsiva, pero ya lo identificaron. Además le dicen, es una crisis que tiene foco en tal lugar, y para eso entonces se discrimina el tratamiento. Este tipo de crisis es mejor con tal fármaco, este con tal, en fin. O definitivamente no tiene arreglo farmacológico y hay que operarlo, ¿no? Entonces operarlo es sacarle medio tarro a ese paciente, ¿no? A veces hay que Profe, operarlo. ¿y en un electrocardiograma si hay un infarto sí queda un registro? Sí, señora. Sí queda huella. Queda huella. Algunos pequeños infartos con el tiempo pueden desaparecer, pero la mayoría de los infartos sí dejan huella. Además porque hay un patrón regular de onda, ¿no? Entonces se modifican esos patrones de manera permanente. En el cerebro no existe ese patrón de onda. No existe, porque cada sitio se enciende de una manera distinta. Entonces, por eso no se detecta fácilmente esas lesiones, ¿no? No se detecta fácilmente. ¿Algo más? Profe, ¿y en Hágale. en Dígame. accidentes cerebrovasculares se puede ver algo? Sí, claro, pero para accidentes cerebrovasculares son mejores otros exámenes, ¿no? Exámenes inclusive de la propia circulación, ¿no? Entonces, donde usted por imagenología detecta si hay obstrucción de vasos sanguíneos o hay extravasación, extravasamiento. Pero también las resonancias detectan eso, ¿no? Las resonancias suelen detectar si hay zonas de infarto, el tejido cambia en su densidad y los expertos en esas imágenes le dicen, sí, aquí hay una imagen compatible con un infarto, ¿sí? Porque el accidente cerebrovascular suele producir el infarto. El infarto es la muerte por falta de oxígeno. Entonces, hay unas imágenes características que los que trabajan con resonancia las detectan con relativa facilidad. Si son grandes, a veces son muy Profe, pequeñitas y no las otra detectan. pregunta. Dime, Esto, señora. digamos, en una electroencefalografía yo podría ver, digamos, en una persona con problemas de aprendizaje, con discapacidad cognitiva, ¿se puede ver algo? No, venga, las discapacidades cognitivas tienen orígenes múltiples. Entonces, es posible que en algunas circunstancias se pueda detectar. Por ejemplo, pacientes epilépticos severos, si usted no los ha tratado, no les ha corregido sus crisis convulsivas, las crisis convulsivas inducen muerte neuronal. Entonces es posible que acaben teniendo deterioro cognitivo. Y lo que usted detectaría son las crisis convulsivas con el electroencefalograma, ¿de acuerdo? Ahora, hay mucho estudio psicofisiológico que está intentando buscar manifestaciones características de esos procesos psicológicos. Entonces, es posible que haya alguna modificación en las componentes de frecuencia cuando se les pone a hacer una cierta tarea. Pero no conozco valores normativos para eso, valores de referencia, digámoslo así. Es decir,
¿cómo se establecería un valor de referencia? Digamos que yo voy a coger un grupo de edad de niños, ¿no? Les voy a hacer el electroencefalograma en reposo. Bueno, conseguir que todos estén en reposo es difícil, pero vamos a suponer que conseguimos. Le ponemos una tarea específica y evaluamos los componentes de frecuencia electroencefalográfica. Entonces uno dice, en estos que son niños normales de esta edad, tal, frente a esta tarea y no frente a otras, cada tarea produce un nivel de activación distinto. Yo encontré unas modificaciones espectrales en tales y tales áreas, por ejemplo, ¿no? Poniendo 8.000 electrodos. Eso sería como un camino de estandarización, de normalidad, digamos, ¿no? Entonces, se presentan variaciones de la frecuencia entre tanto y tanto en tales regiones cerebrales, ¿no? Después de haber evaluado 2.000, 3.000 niños, qué sé yo, frente a esa tarea. Y ahora sí, venga, yo comparo contra otro niño que yo pienso que puede estar con algún problema, ¿no? Y le hago la misma tarea, le hago el mismo examen en reposo, el mismo examen de activación, y con base en eso establezco algunos parámetros, ¿no? Entonces es posible que haya gente que se esté dedicando a eso, sí, sin ninguna duda. Yo no conozco esos parámetros de normativos frente a tareas de aprendizaje. Pero entonces vuelve y juega. Los problemas cognitivos y de aprendizaje pueden ser secundarios a trastornos metabólicos, a traumas craneoencefálicos, a problemas genéticos, a problemas vasculares, tumorales, infecciosos. Es decir, y cada uno de esos subdivídalos, ¿no? Tóxicos, habla la toxicidad. Ya lo verán cuando vean en neurología. Esas son las mismas categorías de epilepsia. Epilepsia por razones vasculares, tumorales, metabólicas, no sé qué, bla, bla, un 8.000, ¿no? Pero entonces no puedo decir que sean patognomónicos, como decimos en medicina, clásicos de un cierto tipo de trastorno de aprendizaje. Sino Ah, cuál es listo. Ok, Gracias. bueno, con gusto. Muy bien, entonces sigamos. Nos venimos para el sueño y hablamos rápidamente del sueño para ver si avanzamos a... Si ya es hora de que cerráramos un poco esto. Entonces, ya fíjense que dentro del estado de alerta, entonces todo eso es alerta. Yo puedo tener todos esos ritmos electroencefalográficos y puedo tener niveles de atención diferentes y niveles de capacidad de operación mental diferentes. Entonces serían estados de conciencia distintos. Pero pasemos al sueño. Entonces, ¿por qué se produce el sueño? No sabemos, ¿no? Uno lo asocia a cansancio y a fatiga. Pero eso no significa que entre más cansado yo duerma más. No necesariamente. No siempre ocurre. Entonces no es solamente una recuperación. Se cree que hay un montón de procesos activos que todavía son desconocidos. Por ejemplo, a mí me gustaría que algunos de ustedes, si tienen balanzas en su casa, pesos, que llaman aquí en Santander, ¿no? Usted se pueda pesar antes de dormir, ¿no? Cuando se vaya usted a acostar, te va a hacer chichi, orina, se pone la pijama o si duerme en pelota, pues se quita la ropa, se pesa y se mete a la cama. Anote el peso. Y al día siguiente, lo primero que hace antes de ir al baño, a bañarse o a orinar o a nada de esas cosas, usted se vuelve a pesar. ¿Usted qué cree que le pase al peso? ¿Qué tanto debe cambiar? ¿Debería cambiar si usted no ha hecho nada? ¿Qué cree? Sí. Aumenta el peso cuando se duerme. Aumenta el peso, ¿cierto? ¿De acuerdo todo el mundo? Bien, entonces los voy a poner a que hagan eso. Los que tengan balanza en su casa, háganlo, ¿no? Y anotan si durmieron bien o no. Entonces anoten a qué hora se fueron a dormir y a qué hora se despertaron, ¿no? Eso les da una idea aproximada de horas de sueño. Y anoten calidad del sueño, si se despertaron mucho, si no se despertaron, y tal, bla, bla. Anoten ese tipo de características. Y me cuentan. Yo les digo el resultado, que es exactamente el contrario al que acaba de decir nuestro compañero. Una persona adulta pierde alrededor de 300 a 400 gramos de peso durante el sueño. Durante el sueño adecuado. Cuando usted descansa, cuando usted reposa correctamente, usted pierde casi 1 libra de peso. Sin haber orinado, ¿ah? Es decir, durante el sueño usted, claro, si usted se levanta y orina a la mitad de la noche, pues tiene que anotarlo porque eso es una pérdida extra.
No, sin nada de eso. Usted pierde alrededor de 400 gramos en una noche, bien dormido. Los obesos tienden a dormir menos. Usted tiende a engordar si duerme menos, que es todo lo contrario a lo que piensa la gente. Es que ese muchacho no hace sino dormir, por eso es así de gordo. No, señor. Entonces, y hay suficientes artículos sobre eso. Luego, el sueño no es un proceso pasivo. El sueño no es un proceso de apagar luces. El sueño no es un proceso de inactivar cortezas. El sueño es un proceso activo que recupera un montón de funciones. ¿Cuáles y cómo? Todavía no las sabemos muy bien. Es indispensable el sueño, pero no necesariamente porque haya que descansar. Entonces hay núcleos en su tallo cerebral que dependiendo de la frecuencia de estimulación que usted le haga, usted induce el sueño o usted induce el despertar, dependiendo de la frecuencia de activación. Entonces el sueño es un proceso activo, ¿no? Se induce por activación de ciertas neuronas. Entonces no es un proceso pasivo. Nelson levantó la mano. Cuénteme. Profe, ¿y durante el día más o menos cuánto peso se perdería por la actividad cerebral? No sé decirte por la actividad cerebral, pero eso es un buen ensayo que se podría hacer, ¿no? Y ahora que estamos en cuarentena, es decir, yo no conozco trabajo, habría que buscar, debe haber algo en la literatura sobre eso, alguien que haya trabajado, pero primero es cómo diseñarías todo ese experimento, ¿no? Es decir, te la pasas quieto en la cama durante el día, despierto, y mides cuánto has perdido, cuánto has modificado de peso, a pesar de que estás comiendo, ¿no? Hay que mirar eso. ¿No? Y después durante el sueño, ¿cuánto pierdes? Porque me estás diciendo que es con la actividad cerebral, ¿no? Porque es que durante el día no solo es la actividad cerebral, durante el día tienes actividad física también intensa, ¿no? Entonces, si se trata de comparar vigilia con el sueño, habría que afinar cómo harías ese tipo de registros, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí son definitivamente muchas más las cosas que ignoramos que las que sabemos. Entonces la persona se durmió, ¿por qué carajo? Porque tenía sueño, ¿no? Pero no sabemos por qué tenía sueño, ¿no? Claro, hay cosas que inducen el sueño. Entonces, estimulaciones repetidas, monótonas, ¿no? Un profesor hablando con una vocecita pendeja ahí todo el tiempo y en un tonito mamón, da sueño, tiene que dar sueño, ¿no? Un ritmo de un clic permanente, periódico y sobre todo en frecuencias del orden de 8 hercios motiva el sueño. Hay estimulaciones que inducen sueño, ¿no? Es decir, hay condiciones sensoriales que facilitan el sueño. Por supuesto, el cansancio facilita el sueño. Entonces hay gente que habla que se pueden producir algunos péptidos, ¿no? Y que esa acumulación de los péptidos son las que activan unas neuronas que apagan otros sistemas y usted se va a dormir. Bueno, el hecho concreto es que usted se durmió, ¿de acuerdo? Y aquí empiezan las fases del sueño, que en términos generales hablamos de dos grandes: sueño superficial y sueño profundo. ¿Con qué criterio? Decimos el sueño profundo es el que es difícil despertarlo a usted, ¿de acuerdo? El umbral de despertar, es decir, el estímulo necesario para despertarlo a usted tiene que ser mucho más intenso. Entonces a eso lo llamamos sueño profundo. Pero si yo le hago un registro electroencefalográfico, mientras usted se va durmiendo, entonces lo que llamamos sueño superficial tiene varios niveles. Niveles caracterizados por el ritmo electroencefalográfico. Cuando usted se va a dormir, usted tiene un predominio de un ritmo beta, ¿no? Acuérdense que el ritmo alfa es propio de usted, pero cuando está con los ojos cerrados, despierto con los ojos cerrados. Pero entonces usted arranca con el ritmo beta, que es usted despierto con los ojos abiertos. Y usted cuando se acuesta está pensando y está haciendo cosas. Entonces está ahí entre un alfa y un beta predominantemente, ¿no? Pero a medida que se profundiza en este sueño superficial, usted va sincronizando su electroencefalograma. Entonces el electroencefalograma se va volviendo de predominio con mayor voltaje y menor frecuencia. Entonces algunos han hablado de 4 fases. Y durante esas fases aparecen lo que llaman los usos de sueños, que son como trenes, grupos de ondas de ritmo alfa, aparecen como en grupos, y aparecen otras ondas más lentas, ¿no? A medida que usted se duerme.
Este tipo de fenómeno de sincronización también ocurre cuando usted baja la actividad metabólica, ¿no? Si usted aumenta el CO2, baja el oxígeno, si usted baja la temperatura, si usted modifica los glucocorticoides, hay una serie de condiciones que le producen la misma manifestación. Y aquí se supone que usted está cada vez pensando menos, sintiendo menos, etcétera, etcétera. Pero es fácil despertarlo. Si yo le digo, hola, fulanito, usted se despierta fácil. Pero ahora súbitamente, usted venía sincronizando y ahora súbitamente su electroencefalograma se vuelve asincrónico. Se vuelve de alta frecuencia y bajo voltaje. Es decir, se parece al de una persona despierta. ¿De acuerdo? Espérenme. ¿Me están escuchando? Yo estoy recibiendo mensajes, pero no sé si son mensajes de... No. ¿Me están Sí, profe, escuchando? se escucha, ¿Están viendo? se escucha. Profe, es que Ok. estamos discutiendo en el chat. Es una pregunta sobre lo del sueño, profe. Espérenme y redondeo esta idea y les paro bolas, ¿de acuerdo? Préstenme atención ustedes y ahorita soltamos las preguntas. Entonces, esta fase del sueño tiene un ritmo electroencefalográfico que paradójicamente, ¿no? Es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque es muy difícil despertarlo a usted, es un sueño muy profundo, pero su electroencefalograma se parece al de una persona despierta. Tiene una sola diferencia importante, es que aparecen unos trenes de alta frecuencia y alto voltaje. Cualquiera diría que es una crisis convulsiva. No, es decir, pero son de corta duración. Y esas le llaman espigas PGO, de póntico génico occipital. Entonces hoy se sabe que ese es el camino de activación que generan esas ondas. Es decir, parecen ser ondas que surgen en núcleos del puente, van al núcleo geniculado lateral y terminan en área occipital. Es decir, parecerían información visual. Entonces, pero el resto del electroencefalograma está desincronizado, como el de una persona alerta, despierta, pensando, procesando actividad mental o emocional. Entonces, por eso lo llaman sueño paradójico. Y es un sueño profundo, pero parece alerta. Adicionalmente a eso, la mayoría de los músculos están de bajo tono muscular, pero los ojos están moviéndose rápidamente. Entonces aparece, por eso los gringos lo llaman el REM, o en español, el MOR, movimientos oculares rápidos. Entonces, póngale cuidado. Sueño MOR o REM es la misma vaina. Sueño MOR es sinónimo de sueño profundo y es sinónimo de sueño paradójico. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es la fase más profunda del sueño. Uno duerme por ciclos y un ciclo de sueño tiene las dos fases, la superficial y la profunda. Esto dura el ciclo completo dura alrededor de 1h30 a 2h30, varía en cada persona. Eso quiere decir que en una noche usted tiene varios ciclos del sueño. Entonces, si usted termina un ciclo de sueño, aquí es donde usted se voltea en la cama, le quita la cobija a su pareja, empuja, dice, no me joda, quite la pierna de aquí. ¿No? Al comienzo uno quiere dormir entrepiernado, después quite que no vaya a dormir. Entonces, y ahí sigue y vuelve y duerme, ¿no? Y se repite otro ciclo de sueño. Entonces, si a usted lo despiertan o la despiertan en esa fase REM, o fase MOR, como usted quiera llamarla, es más probable que la persona cuente que estaba soñando. Es más probable que si lo despiertan en la fase del sueño superficial, lo que también resulta paradójico. Porque aquí en la superficial se supone que usted está más cerquita del estado de alerta. Entonces debería usted acordarse que estaba soñando. Pero no es así. Es más fácil recordar cuando lo despiertan en la fase MOR que en la fase no MOR. Entonces por eso la llaman así. La fase NMOR es la del sueño superficial y la fase MOR
la del sueño profundo, ¿de acuerdo? Pues bien, la fase que parece indispensable para la supervivencia del ser humano es la fase MOR. Y esa fase MOR se va disminuyendo con la edad. Es decir, la proporción del sueño MOR es muy alta en el recién nacido. Y a medida que vamos envejeciendo, tenemos menos sueño MOR, menos tiempo de sueño MOR. Entonces, y si a mí me interrumpen por completo el sueño MOR y después me dejan dormir, yo recupero el tiempo del sueño MOR, pero no recupero el tiempo o la falta de sueño no MOR. Además, si a usted le quitan el sueño MOR, usted le producen unas disautonomías, le producen trastornos autonómicos severos. Entonces usted tiene trastornos emocionales, agresividad, arritmias cardíacas, diaforesis, sudoraciones, trastornos digestivos del peristaltismo. Tiene un montón de trastornos del sistema nervioso autónomo. Y en algunos animales han descrito claramente que al que no le dejan tener sueño MOR puede llegar a morir por disautonomía, ¿no? Por desajuste desde el punto de vista del estado de equilibrio integral de su organismo. Entonces, lo que se cree que es indispensable definitivamente es esa fase MOR. No sabemos por qué. Ahora, estas espigas PGO no se asocian a los movimientos oculares. Es decir, los movimientos oculares sí ocurren en esta misma fase, pero no son simultáneos con el registro de las espigas PGO. Porque cualquiera diría, claro, esas espigas son, mire, visión, y mire, hay movimientos oculares. Pues claro, ¿no? Los ojos se están moviendo, pues hay espigas que tienen que ver con visión. No, señor, no son simultáneos, no son coherentes en el tiempo. Entonces, no corresponde al movimiento ocular, ¿de acuerdo? No sabemos qué son. Ahí aparecen especulaciones y dan ganas de hablar cosas fantásticas, ¿no? Pero ya no es medicina ni fisiología. Ahí se habla de percepción de otros estados de conciencia. Profe, Muy bien, los escucho. Ahora sí, cuénteme. yo sé que de pronto es muy especulativo, pero yo podría atreverme a teorizar que de pronto esos picos son de pronto por ejemplo, la actividad que sucede en el cerebro cuando uno sueña. Uno siente que está percibiendo algunos estímulos y que de pronto se generan esos picos por esa razón. Entonces, es una de las posibilidades. Sí, es una de las posibilidades, pero hay que demostrar la coherencia en el tiempo. Y no es fácil de demostrarla, ¿no? Entonces, si la persona está en el ensueño visualizando cosas, es posible que se le genere un trastorno o una variación de ritmo electroencefalográfico. Pero decir que ese es el origen no es fácil de demostrarlo, ¿no? Entonces, hasta este momento, solo se habla de cuáles son los mecanismos, los sustratos de los circuitos que producen las espigas. Y sabemos que eso está relacionado con información visual. Pero ¿qué es lo que está viendo la persona? No sé, no sabemos, ¿no? ¿Y por qué su electroencefalograma parece el de una persona despierta que está recibiendo información sensorial cuando se supone que es cuando menos está conectado a la información sensorial? O que está elaborando procesos cognitivos cuando se supone que es lo que menos está haciendo. No sabemos, no sabemos. Hay muchas cosas que todavía... Entonces ahí, claro, empiezan las comparaciones con los estados de conciencia especiales de la gente que medita, ¿no? Entonces que parecen estados semejantes al sueño, pero que ellos tienen conciencia, en fin. Entonces meterse en otro ámbito muy interesante de los estados especiales de conciencia, ¿de acuerdo? Pero de eso en la clínica cotidiana del médico no sabemos un carajo. Bien, tenían bastantes participaciones, cuéntenme. Profe, una Dígame. pregunta. ¿Sí se me escucha bien o se me escucha Sí, muy lejos? no, perfecto, perfecto. Ah, Dígame. ok. Es que pues había leído que, o sea, es probable que se recuerden lo que usted estaba diciendo de que se recuerdan los sueños más en la fase MOR, Sí, porque porque hay una regulación homeóstica. homeostática, eh, eso. de equilibrio. Ajá. Sí, entonces, pero no sé si me puede como dar una mejor explicación, o sea, no sé qué No, significa eso. no, bueno, yo te digo que cuál es la concepción de homeostasis o homeostasis, ¿no? Pues pone la tilde donde quiera, se aceptan las dos versiones.
Eso fue una terminología metida por un fisiólogo, Claude Bernard. Ese tipo hablaba de que todo era un sistema dinámico que tendía a mantenerse en equilibrio. Una ilustración de eso, por ejemplo, regulación de hormonas en sangre, ¿no? Entonces usted tiene un hipotálamo que controla una hipófisis y esa hipófisis produce hormonas que regulan otras cosas, por ejemplo, gónadas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que se mantiene en equilibrio ese sistema? Este señor le dice a la hipófisis, manito, dele una orden a las gónadas para que produzcan hormonas sexuales, las que sean, ¿no? Hombre o mujer. Y esas hormonas sexuales se liberan, van a sangre, y cuando el nivel sanguíneo incrementa, ese nivel sanguíneo incrementado bloquea estas células de acá, ¿de acuerdo? Si las bloquea, deja de haber el estímulo, deja de haber el otro estímulo, deja de producirse la hormona. Entonces se reguló el nivel de hormona. Pero estas hormonas que estaban altas ahora se consumen. Apenas se consumen y bajan, entonces este señor se vuelve a activar, ¿no? Porque ya no tiene la inhibición, vuelve y activa el otro y vuelve y sube el nivel de hormona. Ese es un sistema de regulación. A eso lo llaman una homeostasis. Es un sistema de equilibrio, que es lo que hace el sistema nervioso autónomo que vamos a empezar a mencionar ahorita. Y eso es válido en temperatura, en nivel de hormona, en frecuencia cardíaca, en presión arterial, en oxígeno sanguíneo. Todas esas variables son reguladas y tienden a mantener un estado de equilibrio. Ahora, ¿cómo es que esa terminología la puede usted utilizar para llegar a hablar de los ensueños? Hágame el favor. Es decir, hay mucha especulación de por medio. Entonces, si se trata de cosas demostrables, yo creo que es muy poco, ¿no? Es decir, yo no tengo cómo afirmar eso con seguridad. Entonces, hay mucha especulación, se escribe mucha pendejada por ahí. Es posible hayan algunas cosas serias que yo no conozco, pero ellos decían que tenían aquí preguntas. Mire, aquí está la señora Alicia. Internet inestable, debe ser eso. Estefanía levantó la mano. Eche el cuento, Estefanía. Sí, profe, pues es que quería saber, digamos, cuando una persona sufre apnea del sueño, que pues ellos se levantan, o sea, como que se les interrumpe el sueño por el problema respiratorio que tienen. ¿Eso en qué fase del sueño se da como tal? Venga, hay muchas cosas que ocurren al final de la etapa del sueño superficial. La enuresis, que es el orinarse de noche, en los niños ocurre primero porque no tienen control de esfínteres, pero después es que ya tienen control de esfínteres ocurre prácticamente por dos cosas, o por un trastorno emocional o por una infección urinaria. Eso ocurre al final de la fase superficial, el niño se orina en esa etapa. El sonambulismo ocurre en esa fase final del sueño superficial. El bruxismo ocurre en esa fase final. Entonces, la apnea del sueño es un rollo porque hay diferentes tipos de apnea. La apnea más frecuente es la de relajación de los músculos que están relacionados con la inspiración. Entonces, usted cierra la laringe porque se le relajan los músculos que controlan ese paso en la laringe y se relajan en exceso. Entonces, ¿cuándo es que más relajación ocurre muscular? Ocurre en la fase REM. Pero al parecer las apneas del sueño, por algún motivo que yo ignoro, también ocurren más frecuentemente al final del sueño superficial, cuando yo la esperaba que fuera en el sueño profundo. Entonces, claro, la persona se le relaja esta musculatura, no puede mantenerla abierta, usted ocluye la respiración y la falta de oxígeno es lo que despierta al paciente. Antes de que se despierte, esa persona ronca. Entonces, roncar tiene que ver con, hay muchas causas, ¿no? Pero una es una fase preapnea, ¿no? Entonces, cuando usted se le está cerrando este esfínter, queda como una válvula. Entonces, cuando usted inspira, eso vibra, ¿no? Y ese es el ronquido.
Entonces la persona ronca y después termina haciendo la apnea y esa falta de oxígeno lo despierta. Entonces, pero esas son las apneas que se deben a compromiso motor, ¿no? Pero hay otras apneas que son de origen central. Entonces son defectos en el tallo cerebral y eso lo tiene que identificar es el neurólogo, por supuesto. Y esto entonces hay, inclusive, por supuesto, fármacos como el alcohol, ¿no? Producen esas apneas del sueño, ¿no? Y hay un número de apneas, hay formas de censar, hacerle un monitoreo del sueño y ver qué tanto usted tiene apneas. Entonces hay una cantidad de apneas que son aceptables. Yo no me acuerdo cuál es el número que tienen los neurólogos, pero hay un número de veces que usted puede hacer esas paradas respiratorias, número de veces y de duraciones cortas, que son aceptadas como normales. Yo no sé cuáles son las que tienen en este momento los neurólogos. Pero hay un punto a partir del cual esas apneas producen daño cerebral. Entonces, hay que corregirlas inclusive colocándole aparatos artificiales, ¿no? Para que facilitarle la respiración a la persona. ¿De acuerdo? No sé si eso te ayude. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? La señora Alicia que nos colabora aquí en la casa tiene 40 preguntas. La tengo aquí al lado. Está que me pregunta y ustedes no tienen preguntas que son los menos carajos. No es posible. Profe. Muy bien, mire, la señora Alicia me está preguntando qué pasa con el sueño. ¿Cuál es la diferencia, mejor dicho, entre sueño y estar anestesiado? Esa es una pregunta difícil de responder. Realmente difícil, ¿no? Pero en el contexto de la clase, si nosotros estamos hablando del sistema reticular activador, ¿no? Corteza, tálamo y tallo cerebral. Los anestésicos parece que modifican el sistema reticular activador, principalmente en el tallo cerebral. Por eso en algunos niveles de anestesia a usted le tiene que poner la respiración artificial, conectado a un respirador para que usted tenga el automatismo. Porque en ese sistema reticular activador están los principales centros respiratorios además, ¿no? Entonces, si usted le anestesian y le comprometen el tallo cerebral, usted hace parada respiratoria. Pero entonces, en términos de mecanismos de acción, uno diría, sí, el anestésico comprometió el tallo cerebral. Pero ¿cuál es la experiencia final a nivel cortical? Yo no sé, no tengo cómo responderle eso a la señora Alicia. Sí. Exactamente, ¿qué pasaría con esos ensueños? Pero fíjense que no todos los días nos acordamos que hemos soñado y resulta que al parecer sí soñamos todos los días, ¿no? Pero no los recordamos. Y no los recordamos porque pasamos rápidamente a un estado de alerta, de conciencia y de estimulación externa que nos hace olvidarnos. Hay entrenamiento para recordar los sueños. Hay gente que trabaja con eso y usted se puede entrenar para recordar los sueños diarios. Y hay gente que estudia en neurociencias el sueño dentro de los sueños. Le puedo presentar a un investigador en esa línea. Se llama, ¿cómo es? Es del Instituto del Cerebro del Brasil, donde estaba Sergio. Se llama Siddhartha Ribeiro. Además, el nombre de él es un nombre así medio meditador, ¿no? Pero él estudia ese tipo de cosas. Cuénteme, ¿alguien estaba hablando de eso? Profe, digamos, porque cuando uno está dormido y pues suena la alarma así se levanta y digamos hay otros ruidos que no lo despiertan a uno? Porque con la alarma, que puede ser a veces una música como suave, uno sí se despierta. Sí, no te tengo una respuesta cierta. No necesariamente con la alarma que tú pones, ¿no? Pero uno tiene una cierta... Es como si tú mantuvieras una circuitería que tiene que ver con la atención, por supuesto. Es que, venga, atención y estado de conciencia es la misma vaina, ¿no? Entonces, atención es un estado de conciencia selectivo, donde usted dedica mucho más percepción a una información sensorial específica. Entonces, cuando usted pone la alarma de su celular, usted está dejando en cierta forma encendido como un canal que tiene que ver con la audición de ese sonido en particular. En audición veremos una vía que se llama olivo coclear, que es una modulación eferente de la información aferente. Son mecanismos relacionados con atención. Pero no solamente es con la alarma suya, ¿no? Hay gente que se despierta con otro tipo de estimulación y tiene una cierta predisposición para eso. Y usted puede programar además su despertar, ¿no? Entonces hay gente que hace un cierto nivel de conciencia. Me voy a despertar a las 4 de la mañana.
Y conozco algunos que hacen rituales de darle 4 golpes a la cama, ¿no? Eso es como para incorporar la sensación de que en cierto tiempo deben despertarse. Y consiguen hacerlo, ¿no? Sí, profe, digamos, porque a uno hay veces que se le facilita mucho levantarse y otras que no, como que uno sigue medio dormido. Y como les estoy diciendo, la fase indispensable del sueño es la fase MOR, ¿no? Si por algún motivo usted lo despiertan en la fase MOR, usted recupera la fase MOR. Entonces, y lo mismo que hay gente que, o hay, todos nos ha ocurrido, usted duerme un ciclo de sueño y se despierta perfecto, ¿no? Y otras veces usted duerme 8 horas y se despierta como si no hubiera dormido. Y eso es porque usted se despertó en el último ciclo del sueño, usted se despertó en la fase MOR. Es como si no hubiera dormido un carajo. Y hay otros fenómenos. Hay muchísimas cosas sobre sueño que no entendemos. A veces usted duerme 10 minutos y en 10 minutos usted recupera, como si hubiera tenido un ciclo completo. Es como si hubiera acelerado todo el ciclo. No lo entendemos muy claramente. Dígame, alguien estaba por ahí diciendo. Hay 3 participantes levantando la mano. Échenla. Profe, no tengo cómo asignarle turno porque no estoy viéndolos. Entonces, hablen. Respecto del sueño polifásico, o sea, ¿sí se alcanza la fase REM en media hora? En media hora, sí, claro. Sí, claro. Es decir, cada uno tiene unas duraciones diferentes, ¿de acuerdo? Pero aún dentro ¿ahora me escuchan? Aló, dígame. Sí, Allá. profe. Ya, profe. Sí. Ya. Entonces no le tengo una explicación. Así como existen los marcapasos cardíacos, ¿no? Y esos marcapasos cardíacos se pueden acelerar o desacelerar por influencias autonómicas, simpáticas o parasimpáticas. Aquí también, el sueño se pueden acelerar o desacelerar por factores externos, pero no sabemos cómo se controlan todavía, ¿no? Pero de hecho ocurre, ¿no? Y es lo que decía, ustedes a veces se acuestan 10 minutos al mediodía y se levantan chévere, ¿no? Como si hubieran dormido un montón. Les ocurre lo contrario también, ¿no? Se duermen 10 minutos y se levantan de un genio de raco. Es mucho más frecuente eso, porque usted estaba entrando en un sueño REM y no consiguió. Entonces se levanta agresivo. Profe, el uso de alarmas puede llegar a afectar negativamente el sueño en el sentido de que, no sé si le ha pasado que, tipo, uno tiene una cierta música de alarma, un cierto sonido de alarma, y cuando uno está despierto y lo vuelve a escuchar, uno entra como en un estado como de alerta o como que lo oye y de una vez parece desagradable o algo así. Puede ser, o sea, las alarmas pueden llegar a afectar negativamente el sueño. Sin ninguna duda. Y usted se levanta con piedra cuando no quería levantarse, ¿no? De arranque eso, ¿no? Es decir, cuando usted quería seguir durmiendo, usted tiene la deuda del sueño. Pero más que eso, yo no sé si usted ha jugado con los programitas que regulan el sueño o le monitorean el sueño. Programitas que se bajan para el celular, gratis, ¿no? Con base en los movimientos que usted hace en la cama, el programa va detectando cuándo usted se mueve y le calcula el tiempo de un ciclo de sueño suyo, el suyo. Pasa que esos programas consumen batería como un carajo. Hay que mantener el celular o la tableta conectada al tomacorriente. Pero inclusive graban los sonidos, ¿no? Graban los sonidos, detectan movimientos, etc. Y tienen alarma incluida. Entonces, cuando usted quiere programar la alarma y dice, yo me quiero levantar a las 6 de la mañana, ese programa le dice, le pregunta, ¿usted quiere que sea a las 6 de la mañana exacto o quiere un aproximado a las 6 de la mañana? ¿No? Entonces, ¿en qué consiste ese aproximado de las 6 de la mañana? Que el programa ha venido midiendo la duración del ciclo de sueño suyo. Si las 6 de la mañana coincidiera con una fase REM, el programa no lo despierta a usted a las 6 de la mañana, sino le da un tiempito más o lo despierta antes o lo despierta después, de manera que la alarma se le enciende cuando el programa calcula que usted ha tenido el ciclo REM completo. Eso le garantizaría a usted que se despertaría con más tranquilidad. Esos programas son gratuitos. Busque en internet si no lo tiene
El problema es que usted no debe dormir con ese aparato en su cama, ¿no? Desde el punto de vista de las radiaciones, etcétera, y además se recalienta el aparato y se puede totear en la cara. Entonces usted no debería dormir con el aparato en la cama y eso es lo necesario para que él registre. Pero entonces si quiere hacer un registro, yo le recomiendo, le voy a compartir pantalla y le digo cómo podría hacerlo. Espéreme aquí. Sí, profe, creo que sería muy útil porque esto de regular el sueño creo que está volviendo fundamental para manejar la Todos. No, todos nosotros tenemos problemas del sueño, ¿no? Venga. Profe, una pregunta. Espéreme, mire, ¿están viendo la pantalla mía? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a suponer que este es el colchón, ¿de acuerdo? Este es su colchón y esta es la tabla de su cama, ¿no? Entonces, si usted duerme con el aparato aquí en el colchón, eso es un peligro. Entonces, lo que usted puede hacer es meter una tabla entre el colchón y el soporte de su colchón y esa tabla sobresale un poco, ¿no? De su cama, pero queda firme. Y aquí en el extremo distal de esa tabla, usted fija su celular o su tableta. Fíjelo con algo para que no se le caiga, ¿no? Y claro, como esto es exactamente una palanca, ¿no? Y si usted está en la parte distal, la oscilación de esto es muy fácil de detectar. Entonces, cada vez que usted se mueve, inclusive hay algunos sensores que son, eso es con base en el acelerómetro, que le hemos dicho a ustedes que lo bajen. Esos programas funcionan con el acelerómetro. Hay unos que son tan sensibles que inclusive los movimientos respiratorios, usted puede transmitir una oscilación aquí y este aparato se los pilla, ¿no? Se los pilla. Su celular se lo puede pillar. Entonces, de esa manera, el celular está relativamente distante de usted y usted puede registrar. Hay versiones pagas, ¿no? De esos, como todo, de esos programitas. Hay unas gratuitas y unas pagas. Las pagas, además, le estiman cuántas calorías, le hacen recomendaciones de, bueno, de actividades para dormir, etc. Pero eso hoy en día se consigue. El fundamento de ese registro es nuevamente, es el acelerómetro, que ya le dijimos, bajen acelerómetro, que esa herramienta es muy útil. Pero claro, usan el acelerómetro y tienen un software que procesa la señal. Y con base en ese procesamiento le calcula aproximadamente cuánto dura su ciclo de sueño. Entonces son útiles, deberían tenerlos. Profe, ese es el mismo sistema que utilizan ahora los relojes que inteligentes que se ponen, es solo ponerse el reloj y eso le mira el sueño y se utiliza para hacer deportes y todo eso. Sí, señora. Los relojes, compañera, no reloj, callamos. Los relojes usan también el acelerómetro para eso. Entonces usted está quieta y el reloj, hay unos relojes que le dicen, usted lleva mucho tiempo quieto, muévase, ¿no? Entonces, porque detectan ese tipo de actividad y detectan cuáles son la amplitud de los movimientos. Entonces, como es un reloj que está puesto en la muñeca, hay movimientos que son amplios en un solo eje de los X, Y y Z, ¿no? Entonces, ellos saben si usted está haciendo movimientos tipo caminar o no, por ejemplo, ¿no? Los pedómetros no son podómetros, es pedómetro, aunque le suene feo. Los pedómetros son los que cuentan pasos, también se hace con base en aceleraciones, ¿no? Entonces los relojes le cuentan cuántos posibles pasos. Y eso tiene que ver con las aceleraciones que se producen cuando usted pisa. Entonces es puro procesamiento de señal. Filtran la señal y cuando hay ciertas características lo contabilizan como un evento. Y si usted mide tanto, entonces ellos calculan que cada paso suyo mide tanto, entonces le calculan qué distancia probablemente usted ha recorrido. Sí, todas esas herramientas son con bases en gravitómetros, giroscopios, acelerómetros, todos esos sensores los tiene la mayoría de sus celulares. Que hay que buscarle el software para que usted los visualice, pero la mayoría de nuestros aparatos tienen todos esos sensores. Muy bien, ¿qué más? Profe. Señor. ¿Qué es lo que pasa con las personas sonámbulas? ¿Por qué se da eso? No sé, usted me está preguntando cosas que son muy difíciles. El sonambulismo es un estado especial de conciencia, así lo llamamos nosotros, ¿no? Y suele ocurrir, como le digo, en la transición entre la fase superficial y la fase profunda. Entonces es un estado especial, ¿por qué? Porque la persona es capaz de, primero va con los ojos abiertos, ¿no? Segundo, es capaz de tener acciones motoras coherentes. Es decir, usted abre puertas, baja escaleras y no se mata, prende luces, hace cosas coherente
mente y de forma coordinada. Pero si yo lo despierto a usted, usted no recuerda que estaba haciendo eso. Entonces es un estado especial de conciencia porque tiene alguna capacidad de discriminación. Si no tuviera capacidad de discriminación, ¿cómo baja las escaleras? Tiene que tener ese nivel de conciencia. ¿Cómo sabe cuál es cruzar una calle, por ejemplo? ¿Cómo hay gente que dentro de su sonambulismo tiene hábitos muy definidos, ¿no? Cruza la calle y va al parque que está en cierta banca del parque, se sienta siempre. O se levanta y prende las luces, ¿no? Y siempre hace una rutina. Entonces tiene un nivel de conciencia relativamente bueno. Pero entonces es que es todo el nivel de conciencia bueno y después no tiene memoria cuando yo lo despierto. No sabemos. Yo no sé de eso. No sé. Hay mucha gente que trabaja con ese tipo de cosas, ¿no? Y estudian los estados hipnóticos. Entonces, y hay publicaciones, montones de publicaciones sobre esas cosas, pero no creo que haya una solución fácil, una respuesta fácil a esa pregunta, ¿no? No creo. Profe, ¿y el peligro que dicen de que no despertar a los sonámbulos tiene algo que ver como con la disautonomía o no? No, eso es carreta. Es decir, el peligro no es que se asusta, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Y claro, como cuando usted se pega un susto, pues ¿no? Se altera, ¿no? La taquicardia y toda la cosa, pero... Y si usted es una persona a punto de sufrir un infarto y el susto es berraco, quién sabe si eso lo mate, ¿no? Pero no es porque tenga un efecto directo importante, es el susto, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay ninguna implicación adicional a la producida por la respuesta emocional. Es que es una sensación extraña. Se lo digo porque mira, yo tuve episodios de sonambulismo que son mucho más frecuentes en niños y adolescentes que en los adultos, ¿no? En los adultos casi no se presenta sonambulismo, ¿no? Entonces, no sabemos por qué tampoco. Pero yo cuando estaba en esa transición de niño a aborrecente, hacía cosas. Y algunas veces me desperté y el susto es berraco, ¿no? Yo cago aquí, ¿no? Porque ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Por qué llegué y tal? Pero de ahí a que tenga alguna implicación, ¿no? Que yo sepa, no. Listo, profe, gracias. Bueno. Ok, hay muchísimas cosas que se pueden hablar del sueño, ¿de acuerdo? ¿Y por qué pasamos una tercera parte de la vida durmiendo? Porque se supone que deberíamos dormir alrededor de 8 horas. El recién nacido duerme todo el día y el viejito duerme menos, pero entonces en promedio dormimos alrededor de 8 horas, un tercio del día. ¿Por qué perdemos un tercio de la vida? ¿Lo perdemos? Venga, además de los que dijeron que querían estar en el semillero, yo aprovecho y les digo, vamos a hacer esa tarea, vamos a medir el cambio del peso inducido por el sueño. Entonces diseñen unos formatos para que ustedes mismos se registren o les registren a sus familiares o a sus amigos que tienen balanza, que les llenen el formato. Ustedes le ponen cuánto pesó antes de acostarse, a qué hora se fue a acostar, cuánto pesó al levantarse, si acaso se levantó a medianoche, anotarlo. Anote la calidad del sueño de una forma subjetiva, dormir bien, dormir regular, se siente descansado, una anotación. Y haga una lista, es decir, de varios días. No tiene que hacer día tras día, pero tenga varias medidas de cada persona. Ojalá por lo menos unas 10, 20 medidas de cada persona. Y hacemos entonces un análisis de eso. Ese puede ser su primer trabajo en la casa, ¿de acuerdo? No es exclusivo para los que quieren ser del semillero, eso lo puede hacer cualquiera de ustedes. Y si usted lo quiere, si quiere aportar, después reunimos todos esos datos y hacemos un análisis chévere de esa área. Bueno, pero entonces pasemos además al siguiente tema, que es el sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una introducción, por lo menos, de ese sistema nervioso autónomo. Y vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el tiempo, joder madre. Bien, como su nombre lo indica, son los circuitos del sistema nervioso que hacen parte de las funciones que creemos que no son voluntarias, ¿no? Por eso las llamamos funciones autónomas, ¿sí? Que son la mayoría. ¿Sí? La mayoría es como si eso sí fuera resultado de la evolución, si acaso pensamos que la evolución hace sentido.
En cuanto que hay muchas funciones que comerían mucho esfuerzo controlarlas conscientemente. Imagínese usted controlar la respiración conscientemente, ¿no? Si usted no se acuerda en respirar, se muere. Entonces, usted pasaría toda la vida pensando en que tiene que respirar. Si usted tuviera que controlar el latido cardíaco conscientemente, pues está frito, ¿no? ¿A qué hora? No puede ni dormir tampoco, ¿no? Entonces, tengo que controlar y decirle al corazón, lata, ¿no? Si yo quisiera, o si yo tuviera que controlar la temperatura conscientemente, estaría frito, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿Cómo hago para mantenerme en 37 grados si tengo otras cosas para hacer, ¿no? Tengo que respirar, tengo que latir el corazón, tengo que pensar, tengo que estudiar. Entonces, todas esas funciones que se mantienen o que mantienen el organismo en un cierto estado de equilibrio homeostático, ¿no? Que decía su compañera, que decía Claude Bernard, entonces se volvieron relativamente automáticas. Y en ese caso tenemos entonces, vuelve y juega, el modelo de un circuito regulado, ¿no? Tenemos una variable regulada, por ejemplo, concentración de oxígeno en sangre. Por ejemplo, presión arterial. Por ejemplo, temperatura. Por ejemplo, qué sé yo, niveles hormonales de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa variable regulada son capaces de, vamos a poner un ejemplo, oxígeno, ¿no? Ese oxígeno mantiene un cierto tipo de funcionamiento de algunas células. Esas células las llamamos receptores, quimioreceptores de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando el oxígeno se modifica en su concentración, por ejemplo, se baja, eso lo llamamos una señal de error negativa. Si se sube, llamamos una señal de error positiva. Entonces, esta señal de error es la que hace que esta célula se active o se inhiba. Entonces, digamos que la falta de oxígeno excita esta célula. Eso es un receptor. Eso es un sensor. Es el sensor de oxígeno. Cuando se activa, le informa a unos centros, los centros de regulación autonómica, le informa a través de unas vías aferentes. Hay unas vías eferentes que responden coherentemente con ese error. Si es un sistema que funciona adecuadamente, la falta de oxígeno debe producir aquí interacciones en el sistema nervioso central que le dicen a través de unos nervios, le dicen a los músculos, que son los órganos efectores, manito, respire, que le hace falta respirar. Con eso usted moviliza más aire en sus pulmones pasan el oxígeno a la circulación y usted corrigió el error. ¿De acuerdo? Ese es un circuito clásico del sistema nervioso autónomo. Es una función regulada por el sistema nervioso autónomo y generalmente evaluamos clínicamente el sistema nervioso autónomo a través de cómo es que se regulan esas funciones. Si intervenimos en el sistema y vemos que se están regulando las funciones que nosotros evaluamos, decimos el sistema autónomo está bien. Pero si la respuesta compensatoria no alcanza a ser compensatoria, decimos el sistema autónomo está siendo insuficiente. ¿De acuerdo? Bien, entonces listas de funciones autonómicas son todas las que ustedes quieran, ¿no? Ya les dijimos varias. Control de gases arteriales, control de pH, control de osmolaridad sanguínea, ¿no? Y además produce sensaciones de sed o no, los cambios de osmolaridad sanguínea. Un incremento de la osmolaridad produce la activación de los osmoreceptores hipotalámicos y usted siente sed, toma agua, diluye la sangre, baja la osmolaridad. ¿De acuerdo? Bien, funciones como mantener niveles de azúcar en sangre, la frecuencia cardíaca, presión arterial, bueno, y las funciones endocrinas, todas esas cosas, temperatura, todas esas son funciones autonómicas, ¿de acuerdo? La mayoría de los análisis en medicina que usted hace sobre un paciente, los hace sobre el comportamiento del sistema nervioso autónomo. Uno debería dedicarle más tiempo a los reflejos autonómicos en medicina. Pero bueno, usted analiza, ¿qué es lo que pasa? Está analizando respiración, está taquipnéico. Bueno, ¿por qué está taquipnéico, no? ¿Es que el sistema autónomo está modificando y compensando algún defecto? No. O el tipo tiene una hipertensión, ¿no? Bueno, presión alta.
¿Y por qué es que el sistema autónomo no está consiguiendo bajar la presión? O esa presión subió compensando algún defecto que está ocurriendo. Entonces, casi que todos los análisis que hacemos en medicina se relacionan con el sistema nervioso autónomo. La mayoría de los fármacos que ustedes van a manejar se meten de una u otra forma con ciclos del sistema nervioso autónomo. Sinapsis dentro del sistema nervioso autónomo. Entonces, vale la pena ponerle cuidado. Bien, entonces, desde el punto de vista central, el sistema nervioso central, es difícil separar los componentes, diferentes componentes autonómicos. En general decimos sistema límbico, que es una cosa grandota, tiene que ver, es decir, emociones, tiene que ver con sistema nervioso autónomo. Tallo cerebral tiene un montón de funciones involuntarias, control respiratorio, cardiovascular. Los núcleos principales hacen parte del sistema nervioso autónomo. Hipotálamo, que se regulan osmoreceptores, temperatura, el mismo ritmo cardíaco, hay núcleos que tienen que ver con eso. Entonces, hacen parte del sistema nervioso autónomo. Pero es difícil separar claramente cuáles son las estructuras que están metidas, además, en una subclasificación del autónomo. Lo que no ocurre a nivel periférico. A nivel periférico es relativamente fácil, ¿no? Entonces, a nivel periférico hablamos de las dos divisiones grandes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ah, que hay una tercera división que están hablando los libros, yo les dije el otro día, sí, entérica, ¿no? Hay como 3 subdivisiones del sistema nervioso autónomo. La simpática, parasimpática y la entérica. La entérica se refiere, hay tanto neuropéptido o tanto péptido a nivel digestivo que las funciones neurales digestivas se volvieron un rollo, ¿no? Entonces les han dedicado como un capítulo aparte porque hay muchos neurotransmisores nuevos para nosotros en el conocimiento y mucho modulador sináptico, mucha hormona que hacen parte de un sistema que merece atención especial. Pero de verdad está muy floja la caracterización de ese sistema entérico. Por ahora, para efectos prácticos, con ustedes nos centramos en simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Bien. A nivel periférico parece fácil, ¿no? Entonces, primero, mencionemos un par de cosas así generales anatómicas, ¿no? Los dos sistemas tienen lo que llamamos neuronas preganglionares y neuronas postganglionares, ¿no? Y aquí pre. Los dos sistemas. La postganglionar termina actuando sobre un órgano efector, que es un músculo o una glándula. Los músculos generalmente inervados por el autónomo son los músculos lisos y cardíacos. Algo recibe el esquelético. Ya lo llegaremos a ver. Pero entonces la diferencia entre el simpático y el parasimpático es que el parasimpático tiene una neurona preganglionar gigante y la postganglionar suele ser chiquita, corta. ¿A qué llamamos el ganglio? Ganglio es el sitio donde está la sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces hay montones de sinapsis, hay interneuronas en los ganglios también, ¿no? Neuronas chiquitas que vuelven más complejo el circuito. Pero por ahora hablemos solo de pre y postganglionar. Entonces en la parasimpática, la neurona preganglionar es larga, como por ejemplo el nervio vago es el principal nervio parasimpático, ¿no? Tiene unos axones gigantes, pueden llegar hasta 2/3 partes de la cavidad abdominal, ¿no? Naciendo en el tallo cerebral. Y la neurona postganglionar suele estar o cerca del órgano efector o inclusive dentro. Entonces, por ejemplo, en el tubo digestivo, esta inervación, si usted hace un corte de un tubo digestivo, ¿no? Digamos que esta es la luz aquí del tubo digestivo, usted tiene unos ganglios, uno que lo llaman el de Meissner y otro el de Auerbach. Ganglios nerviosos, es decir, grupos de neuronas. Entonces, el parasimpático llega con la preganglionar, entra al órgano y hace sinapsis con esas neuronas, que son las postganglionares, ¿de acuerdo?
Son chiquiticas, son corticas. En cambio, el simpático tiene unas neuronas preganglionares que pueden ser más o menos grandes, pero no tanto como esta. Y la neurona postganglionar suele ser larga. Entonces, y forman lo que llamamos la cadena simpática, ¿no? La cadena simpática es una cadena donde las neuronas preganglionares ocupan los segmentos torácico y lumbar, mientras que la cadena parasimpática la llamamos cráneo-sacra, es decir, son los nervios craneales y algunos nervios de la región sacra. En la región tóraco-lumbar no hay sistema parasimpático. Pero no quiere decir que no haya en los órganos que están por aquí, en esta zona, son inervados por el parasimpático, pero son inervados por el vago que llega desde por acá hasta acá, y eso es cráneo, ¿no? O por los núcleos o por las neuronas que salen de los nervios sacros, ¿no? También, entonces, para vejiga, para el recto, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber esa inervación, ¿ok? Esas son parte de las diferencias anatómicas grandes de simpático y parasimpático. Casi todos los órganos reciben inervación doble, tanto del simpático como del parasimpático, y suelen hacer efectos contrarios. Nosotros hacemos una tablita, dos tablitas en realidad, para hablar de los receptores y de los neurotransmisores. Entonces miremos qué neurotransmisores hay para el simpático y para el parasimpático a nivel ganglionar y a nivel postganglionar. Entonces, a nivel ganglionar o preganglionar, algunos lo llaman preganglionar porque la neurona preganglionar es la que trae el neurotransmisor que actúa sobre la neurona postganglionar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo llaman postganglionar, pero como eso suele estar en el ganglio, a veces le llamamos la ganglionar. Ok, entonces, tanto a nivel simpático como parasimpático, lo que predomina es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor para ambos sistemas a nivel ganglionar. En cambio, también es a nivel postganglionar, es decir, de esta neurona postganglionar sobre el órgano efector, por ejemplo, sobre un músculo, ¿sí? Por ejemplo, sobre el músculo liso intestinal. También es acetilcolina. Entonces, a nivel parasimpático postganglionar, también el neurotransmisor es la acetilcolina. A nivel simpático postganglionar, lo que predomina es la transmisión adrenérgica o noradrenérgica. Es lo que predomina. Excepcionalmente, hay un par de sitios donde el sistema simpático también usa acetilcolina y no adrenalina ni noradrenalina. Esos sitios se los voy a preguntar. Uno son las glándulas sudoríparas. Entonces las glándulas sudoríparas además reciben básicamente inervación simpática, no parasimpática. Eso dicen los anatomistas. Entonces recibe básicamente inervación simpática, pero es simpática colinérgica, ¿de acuerdo? Es uno de los sitios donde el sistema simpático usa la acetilcolina. El otro sitio son los vasos sanguíneos, pero que están ubicados en los músculos esqueléticos, ¿no? En los músculos voluntarios esqueléticos. Allí también hay transmisión simpática colinérgica, ¿de acuerdo? Creo que han identificado algún otro sitio que no recuerdo, pero esos dos son claves. Entonces, ¿el músculo pilorector será el otro que...? Es posible, no lo recuerdo, no estoy seguro. Es posible. Eso están en tablas, ¿no? Es decir, esa información en los libros traen unas tablas y les dicen qué tipo de transmisor y de receptor, que es donde vamos a entrar ahora, ¿de acuerdo? En la otra tablita. Bien, entonces, esa tablita se la aprenden. Acetilcolina por todas partes, excepto a nivel postganglionar simpático. A no ser que sea glándula sudorípara y vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Vasos sanguíneos del músculo esquelético. Ahora vamos a hacer la misma tabla
pero para los receptores, ¿no? Entonces, nuevamente, simpático, parasimpático, ganglionar y postganglionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como a nivel ganglionar es acetilcolina, pues son receptores colinérgicos. Pero ¿qué tipo de receptores colinérgicos? Predominan los receptores nicotínicos, ¿de acuerdo? Nicotínicos. A nivel preganglionar, los nicotínicos. Y a nivel postganglionar predominan los muscarínicos. Recuerden que además ahora hay subtipos, ¿no? Hay M1, M2, M3, etcétera. Y nicotínicos hay también subtipos, pero cosa grande que usted se meta en la cabeza. ¿Eso es importante? Sí, es muy importante, compañero. Entonces, imagínense que una actividad parasimpática sobre el músculo liso intestinal, por ejemplo, aumenta el peristaltismo. Entonces, queda un minuto, que vaya. Entonces, un cólico, por ejemplo, intestinal, suele ser un calambre, literalmente, una contractura del músculo liso intestinal. Por eso duele, ¿no? Por eso duele. Entonces, los antiespasmódicos suelen ser drogas anticolinérgicas, porque es que el vago produce un aumento de la contracción intestinal a través de la acetilcolina y de receptores muscarínicos. Entonces usted daría un anticolinérgico, pero preferiblemente un antimuscarínico, ¿de acuerdo? Para bloquear esa estimulación. Porque si usted da un antinicotínico, se mete tanto con el parasimpático como con el simpático, ¿de acuerdo? Entonces, escoger el fármaco requiere que usted tenga noción de cómo son los receptores que están distribuidos, dónde, para ver sobre cuál receptor usted quiere actuar, ¿de acuerdo? Bueno, y por supuesto a nivel postganglionar, los receptores simpáticos son tanto los alfa como los beta. Y hay alfa 1, hay alfa 2, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Los alfa 2 son básicamente presinápticos. Y por supuesto, a nivel de las excepciones colinérgicas también parecen ser receptores muscarínicos. Esas tablitas se las tienen que aprender. Además, la distribución de preferencias de receptores en los órganos está en las tablas de sus libros. Yo les voy a dar en la próxima clase una idea de cómo identificar qué tipo de receptores hay, ¿no? Con base en lo que usted espera del comportamiento de ajuste autonómico. Y de resto, usted va a tener que aprenderse qué receptores hay en cada órgano, preferentemente. Así como le decimos, hay preferentemente beta 1 en corazón, pero hay beta 2 en músculo liso bronquial. Ambos son, ¿no? Son receptores adrenérgicos o noradrenérgicos simpáticos, preferentemente. Pero en el corazón hay beta 1 y en el músculo liso bronquial beta 2, en el músculo uterino beta 2. En fin, ese tipo de cosas usted las va a ir puliendo a lo largo de la carrera y como cada vez se descubren nuevas cosas y nuevos fármacos, usted irá aprendiendo cosas que me va a enseñar. Dejamos por ahí ese de autónomo y seguimos en la próxima hablando de autónomo y para llegar a hablar de las pruebas autonómicas, por supuesto, y cómo identificar usted qué es lo que espera. Y vamos a poner un par de ejemplos de análisis clínico, cómo usted haría para evaluar esto. Muy bien. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas, entonces los voy a dejar por aquí porque si no, los profesores que entran se van a poner bravos. Muy bien. Hágame el favor y pasan un buen resto de día. Gracias, profe.